Muy buenas, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de dolor lumbar o lumbalgia, ciática, ciatalgia y demás nombres por los cuales se le conoce. Lo primero que debes de saber es que si estás acudiendo a este canal porque estás preocupado, porque estás padeciendo esta dolencia, lo primero es que no te asustes, porque pese a que a veces suele ser muy doloroso y muy incapacitante, rara vez el dolor lumbar es grave. Así que quédate hasta el final del vídeo y espero que gran parte de tus dudas estén resueltas cuando acabemos. Lo primero, vamos a empezar describiendo qué es el dolor lumbar. El dolor lumbar es aquel dolor que se asienta en la región comprendida entre el final de las costillas y el comienzo de la pelvis. Pero este dolor no solamente se asienta en esa zona, sino que suele irradiarse a una de las dos piernas, nalga, y dependiendo de su etiología puede llegar un poco más hacia abajo de la pierna, hacia el pie incluso, y otras veces no. El dolor lumbar es uno de los síntomas por los cuales los pacientes acuden más a consulta. Y como he dicho, se considera un síntoma y no una patología en sí mismo, aunque muchas veces los pacientes acuden diciendo que tienen lumbalgia, como si lumbalgia fuese una enfermedad en sí misma, pero simplemente es un síntoma, ¿vale? El cual nos quiere decir algo y a través de una exploración y de una anamnesis deberemos buscar de dónde procede ese síntoma o por qué está apareciendo. Se estima que al menos una vez en la vida todos vamos a sufrir dolor lumbar. Es muy prevalente en la población y muy común encontrárselo. Por desgracia, es una de las dolencias que más lleva a la población a la automedicación y a la sobremedicación, muchas veces por desinformación o por miedo a seguir padeciendo dolor sin saber el origen del mismo. Podemos clasificar el dolor lumbar dentro de tres categorías. La primera, patología específica de columna; la segunda, síndrome radicular; y la tercera, dolor lumbar no específico. En el primer grupo tenemos la patología específica de columna, en las cuales engloban patologías del tipo fractura vertebral, tumores, espondiloartrosis, infecciones de columna. Todo este grupo de patologías normalmente ocupa el 1% o menos de los dolores lumbares que aparecen por consulta. Pero aún así hay que hacer una muy buena exploración al paciente y una buena anamnesis para identificarlos en el caso de que los tuviesen. Para ello, el profesional lo que hace es identificar banderas rojas. Las banderas rojas son signos y síntomas que presenta un paciente que requiere de derivación médica inmediata. ¿Por qué? Porque normalmente estas patologías se consideran graves o que requieren atención médica urgente para que no vayan a más o no empeoren. En el caso en el que se identifique una bandera roja o varias, el paciente se derivaría al médico. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque escuchamos habitualmente en consulta pacientes que nos llegan, que vienen de otros profesionales, sea cual sea, da igual el nombre, los cuales prácticamente han comenzado un tratamiento con ellos sin ni siquiera sentarlos, preguntarles, intentar indagar en por qué está el dolor o de dónde viene. Entonces, cuando nos sentamos con vosotros en consulta es muy importante precisamente por esto, porque primero tenemos que descartar otras patologías que puedan ser graves antes de intentar solucionar vuestro problema. Aunque no se encuentre dentro de la categoría de patología específica de columna, durante la exploración y la anamnesis, el profesional debe también identificar signos y síntomas que indiquen que el dolor lumbar que presenta el paciente pueda ser de origen visceral. De origen visceral quiere decir que provenga de alguna afección de los órganos internos, como pueden ser el intestino, los ovarios, los riñones, el útero. En ese mismo caso, también habría que hacer una derivación al profesional correspondiente para que hiciese la exploración que fuese conveniente. En la segunda categoría tenemos el síndrome radicular.
El síndrome radicular suele estar en torno al 5-10% de los casos de dolor lumbar que nos llegan y se caracteriza porque en este síndrome hay una afectación del nervio. El nervio más conocido es el nervio ciático, pero no quiere decir que sea este el afectado. Hay otros muchos nervios que van desde la zona lumbar a las piernas y cualquiera de ellos puede verse afectado en este síndrome. Dentro del síndrome radicular tenemos 3 subcategorías: el dolor radicular, la radiculopatía y la estenosis de canal. El dolor radicular es aquel dolor que aparece como consecuencia de una afectación de un nervio. Suele ser un dolor que irradia la pierna, bastante fuerte, bastante incapacitante, suele ser muy fuerte por las noches y realmente incapacita el día a día del paciente. Ahora bien, un dolor que se irradia la pierna no siempre tiene que venir de una afectación del nervio. ¡Wow! Puedo tener dolor lumbar o dolor irradiado a la pierna porque hay afectación del nervio, o puedo tenerlo sin que el nervio esté afectado, ¿vale? Para ello, o mejor dicho, para identificar si el nervio está afectado o no, el profesional tiene que hacer una serie de test que se llaman test de tensión neural para ver si el nervio efectivamente está afectado. Normalmente, cuando hay afectación del nervio, estos tests dan positivo y además el dolor cuando el nervio está afectado es mucho más fuerte en la pierna que en la zona lumbar normalmente y suele llegar mucho más allá de la parte posterior de la rodilla. Cuando el nervio no está afectado, el dolor es medianamente tolerable, normalmente en la zona lumbar suele ser un poquito más fuerte y rara vez pasa de la rodilla en adelante. Luego tenemos la radiculopatía. La radiculopatía se caracteriza por la aparición de síntomas motores y sensitivos, pérdida de fuerza en aquellos músculos cuyo nervio esté afectado o pérdida de sensibilidad o alteración de la misma, sensación de pinchazo, quemazón, hormiguillas. Todos estos síntomas quieren decir que hay una afectación en uno de los nervios. Muchas veces tanto el dolor radicular como la radiculopatía aparecen de forma conjunta, es decir, la persona tiene dolor hacia la pierna y al mismo tiempo ha perdido fuerza en alguno de esos músculos o en varios, o tiene alteración de la sensibilidad. Y por último, dentro del grupo de síndrome radicular tenemos la estenosis de canal. La estenosis de canal es un estrechamiento o disminución del canal por el que pasa la médula espinal. Normalmente, cuando se explora a pacientes que tienen estenosis, la exploración neurológica es normal. Sin embargo, suelen presentar algo que se llama claudicación neurogénica. Esto es como un dolor generalizado, sensación de calambres a ambas piernas por igual, cansancio, sobre todo cuando están caminando o de pie durante un periodo largo de tiempo. Estos síntomas casi siempre se alivian cuando estas personas están en flexión, ¿vale? En flexión de la columna, que suele ser sentado, encogido, agachado, suelen ceder los síntomas, pero en el momento en el que reanudan la marcha, cuando llevan ciertos metros de caminata, comienzan de nuevo esos calambres y esas molestias a las piernas. De estas dos categorías que hemos hablado en este vídeo, de la primera, la patología específica de columna, en principio el fisioterapeuta no entraría a trabajar con el paciente hasta que el médico hubiese hecho la exploración correspondiente y si diese el visto bueno podríamos empezar a trabajar, si no, habría que hacer otra intervención. Y en el síndrome radicular, normalmente con tratamiento conservador, que es el que hacemos los fisioterapeutas, suele ir bastante bien. Solamente en el caso en el que tras 6 semanas de tratamiento conservador no haya habido una mejora importante o incluso estén empeorando los síntomas, entonces habría indicación para intervenir a la persona, es decir, para pasar por una cirugía, que normalmente suelen tener también buena resolución. Pues bien, como hemos visto, estas dos categorías, si os habéis fijado, la patología específica de columna era el 1% de los casos de dolor lumbar que aparecían por consulta y el síndrome radicular en torno al 5-10%, es decir, que son dos categorías que se dan rara vez, un poco más común el síndrome radicular, pero el 95% de los casos son de dolor lumbar no específico.
Esta categoría la explicaremos en el próximo vídeo, es la más común y, por suerte, la más sencilla de trabajar si el paciente colabora, y la veremos en el próximo vídeo junto con los tratamientos que podemos hacer tanto para la patología específica de columna, para el síndrome reticular y para el dolor no específico. Y muy importante, no intentéis sacar conclusiones precipitadas de la información que estamos dando en estos vídeos. Acude siempre a un profesional cualificado y actualizado que te haga la exploración correspondiente para identificar qué tipo de dolor lumbar es el que estás sufriendo tú. Muchas veces tendemos a hacerlo de manera inconsciente. Es totalmente entendible, pero ten en cuenta que es imposible que tú mismo puedas identificar qué tipo de dolor lumbar tienes con un vídeo de 5-10 minutos cuando hay profesionales que se llevan una vida entera estudiando y trabajando con esto. Va a ser mucho más sencillo que ellos te lo identifiquen y que te den las pautas a seguir para mejorar tu dolencia. Así que esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda podéis escribírnoslas a comentarios y por favor nos ayudaríais mucho si os suscribís al canal, si nos dais like y si compartís con alguna persona a la cual creáis que le va a venir bien escuchar este vídeo o aprender esta información. Mucha salud para todos y hasta la próxima.